¿Todos somos creativos o eso es un superpoder? ¿Es posible promover un entorno creativo en las organizaciones? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre creatividad, diseño de productos y soltar al niño interior, he invitado a Lilibet Bustos. Lilibet es diseñadora líder de producto. Le apasiona no solo crear productos digitales, sino fomentar la colaboración en equipo. Trabaja estrechamente con equipos, inspirándolos y guiándolos para que realicen lluvias de ideas de manera más efectiva. Su firme creencia radica en establecer un proceso que capacite a los equipos para navegar el proceso de desarrollo de productos, fundamentado en los principios de pensamiento de diseño. Su filosofía de diseño es la combinación de simplicidad y visuales cautivadores. A lo largo de los años ha sido invitada a hablar en conferencias, talleres y entrevistas mostrando su experiencia y su liderazgo intelectual. Es licenciada en Artes, Comunicación y Estudio de Medios, fundadora de Soul Doodles y profesora de UX y UI. Antes de hablar con Lilibet, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto de la comunicación. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto, compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, imágenes, recomendaciones de libros, recomendaciones de podcast y cualquier otro recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde nos desenvolvemos. Porque no importa dónde tú trabajes, no importa si estudias, no importa si estás en casa, si estás levantando, criando hijos, no importa la edad que tengas. Todos los días puedes dar paso para mejorar en tu comunicación y nosotros queremos ayudarte. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos de comunicación un ratito todos los días. Ahora sí, Lilibet, bienvenida a Comunicación Activa. Thank you. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy súper feliz y encantada de estar aquí y compartir más sobre comunicación, creatividad y todo al respecto. Todos los temas de los que podemos hablar por horas porque sí, porque no necesitamos ninguna razón para hacerlo. Exacto, ya. Just only fun, lo mejor. Exactamente. Lili, ¿cómo defines la creatividad? Para mí, creatividad es como esa estrella en tu corazón, ese light en tu corazón que te ayuda a crear algo que otra persona no lo ha creado todavía o que lo ha creado, pero tú lo vuelves mucho mejor. Y desde mi punto de vista, como que siempre creo que todo el mundo puede crear, aún así digan como, no, yo no sé dibujar. Todos creamos algo, empezando desde una comida deliciosa hasta un outfit increíble para salir a una fiesta. Entonces, ya, creatividad es como ese momento en el que tú tomas algo pequeño y lo Ujú. vuelves como súper guau y es algo como que trae como ese brillo, esa light, esa luz para la vida de las personas o para uno mismo también. O sea que creatividad no necesariamente es comenzar algo de cero, creatividad no es necesariamente que se te ocurrió algo mientras estás en la ducha o vas corriendo y se te ocurren ideas. Tú conectas creatividad también con hacer mejor lo que ya existe. Exacto, yo creo que ahí es donde podemos empezar a ser más creativos, porque si empiezas algo desde el comienzo, desde cero, es cuando viene muchísimo lo del tema de procrastinación o sentirte que no Ujú. lo vas a poder lograr nunca, o de pensar a compararte con otras personas porque piensas que ellos simplemente un día se levantaron y todo les surgió de la cabeza. Creo que es más como creatividad, es el proceso en el que cada persona tiene la oportunidad de explorar y tenerlo como un playground en la vida de ellos. Y es así como lo veo. ¿Y cuáles son los momentos donde tú identificas que eres más creativa? ¿Fluye en algún momento donde tú dices, caramba, este es aquí en el momento menos oportuno y tienes algún método para capturar esa idea? ¿Cuándo fluye eso más en ti? Yo creo que hay veces funciona cuando se está trabajando con diferentes equipos que están como con la misma sintonía, con la misma Ujú. energía. Cuando hay alguien que te bloquea en tu proceso creativo, definitivamente pone un montón de peso que literal no te deja avanzar y es horrible y es el peor sentimiento del mundo porque empieza el impostor síndrome ahí a atacarte. Ujú. Pero ya creatividad, si lo hablamos con equipos, es cuando es un safe space, como un lugar a salvo en el que uno puede dar ideas, en el que se pueden mandar memes, en el que se puede ser human, o sea, en el que se puede ser humano y se pueden conectar diferentes cositas alrededor.
Siento y desde mi punto de vista que creo mejor cuando estoy inspirada por otras personas, por otras vidas, por otros diseños, por otras maneras en el que otras personas hicieron, porque creo que diseño y lo que tenemos como que no se tiene que, ¿cómo se diría en español? Reinventar the wheel, reinventing the Sí, wheel. reinventar la rueda, sí. Exacto, como que de todo lo que tú ves, hay siempre alguien crea algo y es ahí donde viene el tema de la innovación. Entonces, como que hay veces como seres humanos y ha sido una exploración internamente conmigo misma de no Ujú, darle tanto palo, como diríamos en Colombia, ujú. y de decir como, ay, no, es que no soy creativa porque no tengo la última idea del mercado que me va a hacer increíble. Es más como conectar con eso que te llena de felicidad y desde ahí empezar a crear. En este caso, pues Solduros fue como empecé mi proceso también de creatividad y también de inspirar a otras personas a crear, porque me estaba lanzando más en que todo el mundo como que trabaja y no conecta con esa creatividad y todos podemos crear, que era Ujú. lo que estaba diciendo anteriormente. Ahora, cuando pienso un poco en lo que me estás contando, que me dices que el momento que identificas como de mayor fuerza creativa es cuando estás con otros. Recuerdo que tenemos diferentes maneras de expresar la creatividad y está muy vinculado a cómo estamos cableados a nuestra personalidad, a nuestro temperamento, etcétera, ¿verdad? Y hay personas y cualquiera podemos recordar casos que conocemos o que son famosos, personas que en la soledad, en el aislamiento, son potentemente creativos, ¿verdad? Porque es un pintor, porque es un compositor, compone canciones, ¿verdad? Porque es un escritor, etcétera. Otros, y es donde yo me incluyo, nuestra creatividad no reside en la chispa de comenzar de cero, sino que somos más creativos a partir de ideas o de semillas que otros lanzan sobre la mesa y eso es como si fuera la chispa y uno tuviera el combustible y son esas dos cosas que se unen y en mi caso pues eso se convierte en una cadena, en una secuencia creativa, se me ocurre una cosa tras otra, pero soy mucho más efectivo cuando tengo una chispa de alguien que dice, mira, tengo este Ujú. problema, ¿qué se te ocurre? Quiero poner algo en esta pared y estaba pensando en tal cosa, ¿qué se te ocurre? Entonces, Lili, tú funcionas mejor y además lo vimos ahorita en tu bio, ayudando a desarrollar y a alimentar la creatividad en equipos de trabajo. ¿Ves un mayor nivel de productividad creativa en la creatividad colectiva? Total, o sea, a lo que me estaba refiriendo anteriormente es que cuando todo el mundo habla el mismo idioma y todo el mundo se siente identificado y todo el mundo tiene la misma energía de crear algo, de así sea producto, que sea lo más complicado del mundo, si todo el Ujú, mundo está como en la misma sintonía y todo el mundo, creo que en la parte de creatividad con equipos es tener trust, como sentirse conectados, valorar cualquier persona con sus ideas y de ahí utilizar tools como supongamos Figma, en el que puede ser súper colaborativo con emojis, hacerlo como ujú, fan. O sea, desde mi punto de vista, creatividad no tiene ujú. que ser algo estructurado, es algo más en el que todo el mundo viene con diferentes ideas, en el que se crean, en el que se dibujan, en el que se hacen sketches que te llevan a algo súper cool al final. Y en eso se pueden ver en diferentes lugares en compañías. Like, cuando se hace una retrospectiva, en el que todo el mundo dice como, ok, ¿qué debemos parar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de continuar para mejorar los procesos? Ahí en ese momento se puede ser súper creativo, siendo un poquito Sí. más humano y creo que eso es lo que a veces le falta a todas las compañías porque están Ujú, como más involucradas en el KPIs, sí. results, en todo, like, ok, ¿cómo vamos a crecer más? Pero si no existe ese trust en la manera en el que se construye con equipo y que todo el mundo hable como el mismo idioma, con la misma energía, creo que el proceso creativo, en especialmente para personas que vienen de un background como de graphic design, like product design, es mucho más difícil para conectar y resulta siendo tedioso, lo cual es horrible y lo he experimentado. Y es ahí cuando creo que muchísimas personas que vienen desde la parte creativa, artística, experimentan creative block, que es de lo peor que te puede pasar.
Me recuerdas que Seth Godin dice, no, o sea, no hay bloqueo creativo, así como no puede haber este síndrome de la página en blanco, dice él, tú te Ujú. sientas y escribes. Y yo, oye, yo admiro mucho a Seth, de verdad, y lo Ya, sigo y lo leo mucho, pero el día que lo tenga enfrente le voy a decir, mira, te voy a explicar por qué sí existe el bloqueo creativo. O sea, existe. yo lo vivo. Burnout, ya, burnout también existe. También, así es. Y el imposter syndrome también existe y dependiendo en qué lugar y en qué parte del país o en qué ciudad en el mundo estás, vas a tener que, o sea, si no haces parte de esa misma energía, de la mismo, como la manera en la que las otras personas se comunican y crean juntos, te vas a sentir súper outsider y es de lo peor. Ujú, ujú. Lili, dices que estar todos como en la misma sintonía, en la misma frecuencia, me gusta verlo en términos como de frecuencia cuando estamos o cuando hace un tiempo sintonizábamos la estación de radio que queríamos escuchar y no podías estar en el dial incorrecto. Tenías, si tu emisora estaba en la 100.3, tenías que sintonizar o tienes que sintonizar la 100.3 para poder escuchar bien. Entonces, cuando tenemos equipos, personas, colaboradores, miembros en un equipo de trabajo y todos estamos en la misma frecuencia, pues todo fluye y el tiempo vuela y no te pesa el trabajo de crear, bien sea porque estás creando maneras para rentabilizar mejor el negocio, que es algo más cuadrado, estructurado, llenos de hojas de Excel, etcétera, o porque juntos están diseñando la pieza de fin de año de un cliente en una agencia de publicidad. Ujú. Pero yo he comprobado, Lili, que los entornos, el ambiente de trabajo, a mí particularmente me afecta lo físico, cómo se ve, cómo están dispuestas las cosas en el lugar, la temperatura, la luz, el jefe o el líder del equipo, cómo anticipamos la junta, cómo estamos haciendo un tracking o se anticipa que va a haber un tracking de los resultados, del tiempo que vamos a invertir allí, de lo que va a ocurrir posteriormente. Todo eso crea como un ambiente, un ecosistema que hace que la creatividad sea más prolífica, sea más... pueda crecer con más libertad, esté mejor abonado el terreno para que la creatividad fluya. ¿Qué nos recomiendas hacer para tener un ambiente, un ecosistema que incentive y promueva la creatividad en los ambientes de trabajo? Como lo estaba diciendo hace un momento, like, el ser más humano, el tener un momento para que todo el mundo pueda como, hey, ¿cómo te fue este fin de semana? No Ujú. para echar cuento y demorarse una hora, que es la reunión, sino para ser más humano. Y ahorita se habla muchísimo sobre el mental health. Like, hay momentos en los que nosotros como mujeres nos sentimos horribles en el mes, y es así, verídico, Ujú. porque es así. Y hay momentos en los que los hombres también están pasando, momentos difíciles en su vida por X o Y razón. Y like, desafortunadamente, desde mi punto de vista, no se puede desconectar una parte personal y profesional porque somos compuestos de la misma manera. O sea, si hay algo que te afecta de tu vida personal, por supuesto te va a afectar en tu parte profesional. Se refleja, sí. Se refleja. Entonces, desde mi punto de vista, cuando llegas a esos lugares o compañías en el que se siente un ambiente súper fuerte, like, que tú no te puedes expresar porque hay una persona que es la que habla más y es la que siempre dice que se debe hacer así, O um, te juzgan o o te te juzgan, cancelan, sí. ya, o te sacan del equipo, literal. Sí. Hay veces está como fuera de nuestro control, pero desde mi punto de vista, y lo he hecho muchísimo en otras compañías, es como, hey, con este tool que tengo, que es Figma, ¿cómo podemos crear un ambiente en el que todo el mundo por un minuto la va a pasar bien? Entonces, regreso otra vez a la retrospectiva que hice en la compañía anterior, un template para todo el mundo. Y ese template literal se encontraban ingenieros, product managers, Ujú. designers, todo el mundo. La primera cosa que tenía que hacer todo el mundo era dibujar su carácter como de su childhood, que era favorito, como que Ok, su personaje, su caricatura favorita de la yeah, niñez. exacto, su caricatura favorita de la niñez. Y no puedes creer, o sea, like, la gente lo pasaba tan bien en ese Claro. minuto que la energía Mm, inmediatamente cambiaba.
Me gusta eso. inmediatamente cambiado, o sea, literal. Al final, like, todo el mundo, ok, estos son los problemas que tenemos, pero era algo como que estoy más que segura que cuando ellos recuerden las retrospectivas que teníamos, se van a acordar que le hicieron el screenshot de el muñequito que hicieron en Figma y lo pusieron en el Slack y después era un momento para, have fun and laugh. Entonces creo que con esas pequeñas cositas como diseñadores podemos traer como literal esa creatividad, esa buena energía, esa manera de ver las cosas menos grises, con más color. Y creo que es necesario en cualquier organización. O sea, he estado trabajando por 10 años en mi vida con diferentes personas, con diferentes jefes, pero desde, si lo, no es que siendo humano significa que no se hace el trabajo. Siendo humano va a abrir la posibilidad de poder conectar mejor con otras personas y de have fun, porque la vida es demasiado corta como para estar amargado todo el mundo y estresado. Ese estrés se pasa y se acumula y definitivamente es ahí donde viene el burnout también. Sí, me recuerdas un episodio que grabamos con una ilustradora argentina que se llama Adriana Fanstein y Ujú. ella cuenta que una de las razones por las que las organizaciones más la buscan, porque yo le pregunto, ella trabaja con organizaciones y hace workshops y yo le dije, Adri, o sea, tú eres ilustradora, ¿para qué te llama una empresa? O sea, por qué planean un workshop, un retiro, eh, una actividad afuera contigo para pintar? Y ella me dijo, no te imaginas cómo dibujar y cómo abrir espacios para que la gente, desde ingenieros y técnicos y Ya, gente con trabajos demasiado cuadrados para nuestra manera de ver, se conecten mejor a partir de fluir en el dibujo. Y me recuerdas que ella en uno de esos casos dijo que cuando quiere romper el hielo, la primera actividad que les pide a todos es dibújense cómo se ven a ustedes mismos y no me digan su nombre, no les pregunten el nombre, y se nos vamos a presentar a partir de un dibujo que ustedes se hagan de ustedes mismos. Entonces eso me parece, Adri, lo que hablábamos de ponernos en la misma frecuencia, ¿verdad? O sea, la gente no importa cómo llegue de la calle o el nivel de estrés que tenga o la presión que tenga por presentar sus resultados, al todos hacer un ejercicio como este que tú planteas, como que bajan las armas, se ponen todos en la exacto. misma frecuencia y Ya. fluye mejor el trabajo. Literal, literal, y créeme que lo viví y lo experimenté también en el otro trabajo en el que estábamos, había una manera para conectarnos que no era Zoom, era otro, y jugábamos bombitas, entonces al final de la reunión jugábamos bombitas y esa parte de play, de have fun, de conectar, de reírse, es súper importante en el trabajo. Cuando no sucede, es tedioso y es no humano. Y creo que Sí, eso es lo que nos hace diferente a AI y es lo que nos hace sí, diferente a cualquier cosa. El poder conectar, el poder have fun con algo es fundamental. Y por eso creé Soldurols también, porque vino desde la necesidad de un espacio para las personas que tienen un trabajo en el que tal vez odian a su jefe, porque puede suceder, sí. o un trabajo en el que se ven overwhelmed y no saben qué hacer, o un student college que tiene que terminar un montón de exámenes y se siente estresado porque tiene que conseguir también trabajo, y, o sea, un montón de estreses, pero regresar y retomar con esa conexión con su inner child, porque todos en algún momento de nuestra vida, cuando teníamos 5 años, dibujamos. Like, that es un fact. O sea, sucedió, a todo el mundo Sí. le pasó, todo el mundo tuvo sus colores, ¿cómo eran los que teníamos en Colombia? Los Bueno, primarios, amarillo, azul y rojo. ya, pero había una marca específica, creo que, bueno, no me acuerdo la marca, pero todo el mundo tenía crayolas, todo el mundo se Sí, hizo una bolita, todo el mundo hizo literal una bolita, un palito y dos manitos. Y es buenísimo cuando la gente y cuando veo que tenemos este challenge en el que lo damos todas las semanas, me escriben en el Discord, oh my God, me levanté a las 3 de la mañana, estaba estresadísima tratando de buscar trabajo, me dediqué a hacer el Soldier Challenge y literal pude dormir como un bebé. Al otro día me sentía increíble. Y me pasa a mí misma también, o sea, yo tengo, mis problemas diarios con mi vida personal, mi vida profesional, un montón de cosas, pero cuando saco tiempo para crear es increíble, en especial cuando estamos todo el tiempo en el celular. And toda esa parte de comparación con social media es verdadero, no se tiene que decir que no es verdadero porque sí es así. Y nada, como que te llena, te recarga, te hace desconectarte
es como un meditation time, que era lo que decías, que decía la ilustradora. Sí. Entonces, I will continue, yo voy a seguir siendo la embajadora de que todo el mundo puede crear, todo el mundo puede crear un mamarracho, un doodle, y todo el mundo se puede conectar con su energía y con su niñez, con qué era lo que le encantaba a Germán dibujar cuando pequeño, los carros que se iban rápido, like, ¿qué le encantaba a Lily? Like Barbies con diferentes outfits, y eso es fun, porque al final, cuando te vuelves viejito, y lo veo desde ese punto de vista, te retiras y lo que sucede, literal lo puedes ver acá, es muchas personas se van o a trabajar en una librería Sí, o empiezan a hacer bucitos o sí. empiezan a hacer algo crafting. Entonces es como Mm. creatividad como seres humanos está ahí en el chip. ¿De qué va Soul Doodle? ¿Qué haces allí con este emprendimiento? Ya, Solderolls lo creé, vamos a hacer 4 años, actually, este año. Además de un podcast, ¿no? Yes, ya, definitivamente escuchen Solderolls, historias para inspirarlos a crear. Solderolls básicamente tiene la misión de inspirar a adultos a conectarse con su inner child, con su niño interno y crear cualquier cosa. No, no necesariamente tiene que ilustración, no necesariamente tiene que ser doodles, puedes crear en cualquier Claro. different medium. Y tenemos el podcast, tenemos un weekly challenge en el que damos ideas a personas para que puedan dibujar. Eh, se comparte en el Discord, lo cual está súper, súper chévere porque recibes feedback de otras personas. Y ya, es como una comunidad en la que you just go and have fun. Y si no quieres publicarlo en Instagram, lo publicas en el Discord y la gente ama, comenta. Entonces, en eso se basa Sueldo Rolls. Es la misión de inspirar a adultos a crear amor, a crear Me más. gusta, me gusta eso y se me parece algo a lo que yo me puedo apuntar. Ujú. Recuerdo que, Apunte. recuerdo que en el 2021, a finales del 2020 me conseguí con, bueno, estábamos cerrando la pandemia y estábamos en una situación donde creo que todos los que somos creativos estábamos siendo estirados y probados al máximo y me conseguí por andar buscando otra cosa con un libro enorme donde tenía un reto para cada día del año siguiente y a veces era dibujar, Igual. escribir una historia, colorear algo, te planteaba un reto a hacer algo, por ejemplo, imagínate un paisaje con un sol y un árbol y un río, ahora dibújalo inventando tú, no como esas cosas son, sino como tú las inventarías y qué sé yo, ¿no? Y ese reto diario, creo que de lo que más valoro de eso fue la posibilidad de desconectar de todos los días o de lo que tenía que escribir porque tenía que entregar o de lo que tenía que crear porque era una responsabilidad, que creo que es una de las cosas más complicadas de nosotros los creativos cuando el tema de la creatividad se convierte en una entrega y hay un delivery con el que cumplir, bien sea que estés inspirado o no. Eh, eh, Lilibet, cuando hablamos de creatividad colectiva, a mí me surge por experiencia con equipos de trabajo, que puede ser extremadamente mágico y tú sales de esa experiencia energizado y contento por todo lo que logramos en equipo. Pero para personas quizás que somos como un poco orientadas al resultado, a que lo que sea que estés haciendo tiene que tener un outcome, tiene que dejarte algo. Puede ser frustrante porque a veces tú sabes que en los procesos creativos las personas hay gente que tiende más a irse por las ramas y son idealistas y quieren más tiempo y a veces pues tiempo es lo que nunca tenemos. ¿Cómo aconsejas que los equipos de trabajo quieren promover ambientes como estos, pero hey, tengo una hora una vez a la semana o necesito que eso dé resultado como resultado algo porque si no quitamos esa reunión y no va a seguir funcionando, no lo vamos a seguir haciendo? ¿Cómo los aconsejas para que ese tiempo de tormentas creativas sea realmente efectivo? Esa es una muy buena pregunta y creo que, bueno, o sea, quisiera tener la respuesta mágica, pero desde mi punto de vista siempre funciona el tener un espacio en el que todo el mundo va a el lápiz y papel y hacer algo en el que todo el mundo brainstorm, like, juntos, en el que aparte de escribir lo que estás pensando, haces un dibujito, o sea, hay un poder significativo cuando tomamos literal lápiz y papel o Sí, encima con el market también.
porque todo el mundo como que empieza a imaginarse otras cosas y de ahí se llega como a un punto específico sin lanzarse en rabbit holes. Obviamente hay definiendo diferentes proyectos, hay parte de investigación que pues no va a ser tan creativo, tú sabes, Correcto. va a ser más estructurado, tienes que sacar las entrevistas, de las entrevistas tienes que sacar los insights y de esos insights pues puedes empezar a crear en IDA y esa es la parte más hermosa de diseño, de mirar cómo cuál va a ser la opción perfecta para poder crear, no la mejor versión de diseño, porque siempre, o sea, siempre se tiene que pensar que lo que creamos siempre se va a mejorar. Entonces, como hacerlo en ese punto con cada persona en el equipo, incluyendo ingenieros, es súper, súper ayudador. Es muy bloqueador cuando dos personas en el equipo quieren decir como esto es lo que se va a hacer y punto. Sí es. Sí, Y son como asesinos de la creatividad, ¿verdad? literal, y existen. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo puedes desde diseño generar esos espacios para, hey, sentémonos a brainstorm todos, vamos a ver cómo se puede ver con estos puntos que ya tenemos, pero like, cómo podemos ayudar? Y también es muy bueno desde la creación de producto incluir a el equipo de ingeniería, porque por lo general siempre están incluidos al final de cuando se va ya a deploy el diseño, entonces es Ujú. mucho mejor tenerlos desde el comienzo eh, para que puedan entender también lo que están creando. Esos user flows es súper importante también. Entonces, no sé Fíjate si que respondí a la pregunta, pero es like, let's sí, bring everyone together en la misma página, hacerlos entender que hacia dónde vamos en el rumbo. Yo creo que ahí product managers tienen un big like responsibility, como que tienen bastante responsabilidad ahí, pero también diseño puede pues traer la parte creativa y decirles como, oye, en vez de estar en un spreadsheet, like, ¿por qué no ujú. nos vamos a un feed jam en el que todo el mundo está con el cursor chat, en el que se está escribiendo uno con un emoji? O sea, como que los tiempos han cambiado y no podemos pensar que estamos en en el año 1991, cuando las experiencias en un computador eran estáticas y cuadriculadas. Ahorita la tecnología está avanzando un montón, entonces, ¿cómo podemos traer toda esa parte de la tecnología para hacerlo más humano y have fun? Sí, y se me ocurren un montón de cosas con lo que estás diciendo, ¿verdad? Y definitivamente sí respondes la pregunta. Sabes que Daniel, quien pues tan gentilmente nos compartió tu contacto y nos conectó, cuando grabamos el episodio con Daniel, Daniel nos dijo, mira, innovación y eficiencia alan hacia lugares y hacia extremos opuestos. Y lo conecto con lo que dices, creatividad y eficiencia van hacia extremos opuestos. Y cuando lo piensas detenidamente te das cuenta que es cierto. Entonces, creo que te escucho y pienso, pues si tenemos una junta creativa, creo que tenemos que bajar un poco las expectativas de la eficiencia Ya, y es probar e ir conociendo al equipo porque exacto. Lili, si tú tienes un equipo de 6 colaboradores y lo llamas a una primera reunión creativa por primera vez para involucrarlos en un proceso de desarrollo, pues no podemos esperar que todos se conviertan de repente en unos Einstein y en unos Picassos o sea, la creatividad y los procesos creativos son un músculo que se desarrolla. Entonces, pues bajar las armas, ¿verdad? Y no esperar salir de allí con un documento y la respuesta a todas las interrogantes con las que entramos. Total, hay aparte gente que piensa diferente, hay gente que tiene diferentes niveles también en lo que estén haciendo, en diseño, en ingeniería, en todo. Entonces, como mirar y entender también la energía de todo el mundo funciona muchísimo. Y obviamente tener procesos como el Product Development Process también ayuda a crear más estructura. Cuando uno se Ujú. tiene estructura, que también es como, podría ser el eliminador de la creatividad, pero estructura es de hecho importante, porque pues si nos vamos todos así creativos a pensar de todo, pues we don't get anything done. O sea, Sí. como que no se termina nada. Sí. Bueno, ahora que dices que estructura es de esas palabras que a mí me dan un poco de escalofrío. Cuando estaba trabajando en el outline para que conversáramos, pues vemos que tenemos proceso de desarrollo de productos y está conectado con el pensamiento de diseño. Y nos vas a contar ahora de qué va todo eso, pero yo pensaba cuando estaba trabajando en el outline, decía,
Proceso, ok, de las palabras que me desconectan, proceso, estructura, sistema, que sí es necesario y no hay manera de que funcionemos sin eso, ¿no? Pero no son palabras que están como muy vinculadas a la creatividad o a la fluidez de la creatividad. Cuéntanos de qué va el proceso de desarrollo de productos, esto en lo que te especializas, Lili. Ya, esto fue de hecho algo que hice en la empresa anterior en la que estaba. Y la razón por la cual es porque cuando tienes muchísimos equipos que están tratando de crear la misma cosa y cada uno tiene su propio procesito internamente, lo que causa es que todo el mundo está desconectado. Y si estás construyendo algo que es igual, el tener un proceso, el tener como un delineamiento de así es como se hacen las cosas, así es como se hace el review, así es como se pasa la primera fase para poder alcanzar otra fase, para poder tener un feedback de cualquier específico, like de un usuario. Like ese proceso a eso se refiere en el que, ok, las primeras partes del proceso, tal vez no todo el mundo tiene que estar incluido, pero después de ese proceso tal vez incluimos a todo el mundo para poder empezar a tener más feedback para poder mejorar todo. Entonces es más o menos como, imagínatelo como una cocina en el que tienes gabinetes y en cada gabinete tienes los vasos, los platos, los pocillos y cada cosa como que tiene su puntico. Yo soy Ujú. súper creativa, pero soy súper organizada y la organización es algo que me encanta y la razón por la cual es porque si todo está desorganizado y tienes mucha cosa en la cabeza, no puedes hacer las cosas bien. Entonces lo que pasa es que mucha gente empieza a crear cosas a su manera y de ahí la otra persona vuelve a crear eso a su manera y es como que se pierde el tiempo en eso. Entonces el Product Development Process es básicamente eso, como una manera en la que los equipos pueden trabajar en diferentes fases del proceso de creación de producto, en el que se pasa de investigación, review y next step en la parte del diseño y en la parte de ingeniería. Y de ahí construir mucho más rápido porque todo el mundo como que empieza a hablar el mismo idioma. Hay, of course, no todo está como en los mandamientos establecido. Hay cosas que en el proceso va a tener que adaptarse. Eso fue algo que aprendí muchísimo cuando lanzamos el proceso y fue como, tal vez este template no le servía a todo el mundo o no le servía en este específico, en este momento específico. Entonces, como que ese proceso es más como la estructura global de diferentes pasos que ayudan al lanzamiento de algo que se va a crear y que va a ser sostenible y se puede mirar en cualquier cosita. Si hablamos de diseño de sistemas, un design system, no se puede empezar un design system desde la creación de un componente porque ya, sino que se tiene que empezar desde los fundamentos. ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué es lo que se necesita específicamente por eso? Y de ahí empezar a mirar cuáles son los componentes que se utilizan globalmente. Entonces, como pequeños steps Ujú, o pasitos que te ujú. ayudan a alcanzar a ese punto, a llegar a ese punto de la creación de producto. Entonces, a eso es lo que se refiere el Product Development Process. Y pienso, Lili, esto que nos cuentas está muy vinculado al proceso de desarrollo y diseño y creación de productos digitales, Exacto. ¿verdad? Ajá. Ujú. Tipo aplicaciones y softwares y este tipo de cosas. Pero creo que tiene su versión análoga con el desarrollo de productos físicos, Ya, porque ya. tiene que haber un proceso, tiene que haber un sistema. Y me encantó la ilustración que haces de la cocina, porque cuando llegas a la cocina, tú no dices, estoy frente al gabinete de los vasos. No, Lili, ¿dónde estás? Estoy en la cocina. Y Ya. finalmente, cuando vas a crear el producto, que puede ser una lasaña, tú vas abriendo gabinetes y vas tomando de cada uno las cosas que va ocurriendo y probablemente por un lado tienes al equipo que está haciendo la crema, otro equipo que está haciendo la carne, otro equipo que está calentando el horno. Y entonces, para entenderte mejor, Lili, tu mirada a lo que vas es a supervisar que todo ese equipo trabaje engranadamente y que al final del proceso A esté conectándose con el principio del proceso B. Es mirar el cuadro completo, esa es la jugada. La jugada es más, desde el principio siempre se va a mejorar la primera idea que tienes para poder crear un producto mucho mejor.
Entonces, como que hay fases en las que pasas, en el que vas absorbiendo más información del usuario, en la que el usuario te va dando más ideas, en el que tienes que regresar otra vez a research porque tal vez no tienes toda la data que tenías que capturar. Entonces, es más como empezando desde poco hasta el final delivery, en el que se absorbe toda esa información y en el que se puede crear un producto pues mucho mejor. Pero Eh, hay todo un recorrido antes de la primera iteración con el usuario, ¿no? Hay un montón de ya, cosas que ocurren antes. ya. El research, la planeación, cuáles van a ser los KPIs, Ujú. cuáles van a ser los objetivos de un proyecto, si es masivo, si es para todo el mundo, para toda la empresa, o si es solamente para una parte específica. Y bueno, pues o sea, cuando alguien te da una idea en una empresa desde liderazgo, es más como creemos que esto va a ayudar, ustedes lo hacen, so, figure out, ¿tú sabes? Entonces, desde esa manera, con equipos, puedes empezar a step by step en crear algo pues mucho mejor. Y pues eso lo aprendí pues con mi manager que es inteligentísima, Anaid, de hecho es mexicana y ella pues fue, ya, like, ella hablaba todo el tiempo de Product Development Process, pero básicamente nos dimos cuenta que no todo el mundo sabía que era el Product Development Process, entonces fue como, bueno, a veces se habla mucho de todas estas diferentes maneras de trabajos, pero cómo todo el mundo de verdad entiende que eso, cómo se trabaja y cómo hacerlo. Y lo que te digo, el Product Development Process es una herramienta, igual que Figma, pero de ahí tú con tu equipo miras la manera efectiva de poder alcanzar lo que se quiere, pues al final. Y estamos hablando, ya nos movimos sutilmente de la creatividad al desarrollo de producto. Ya. Lili, pero estás hablando mucho de liderazgo. Yo pienso en momentos en que algo no funciona por enésima vez. Pienso en momentos en que quienes están al frente del equipo tienen sobre sus hombros la presión de los inversionistas, que Ujú. estamos iterando, iterando, y los inversionistas están diciendo, hablamos de tener resultados, digamos, sobre de esta aplicación para final de año y nos estamos acercando a final de año y no vemos que estemos ni cerca de lanzar o ni cerca de tener un producto con el que todo el mundo esté satisfecho. Recuerdo también leyendo un poco a Ben Horowitz, donde él habla de la tensión que se vive en estos momentos cuando el equipo de marketing cree que ya tiene todo el diseño y el package y todo listo y viene la gente de ingeniería y les dice, no amigos, estamos recalculando, habíamos hecho un aro alrededor del producto, un aro que encendía y ese aro ya no va y la gente de marketing dice, ¿cuántas veces crees tú que yo puedo volver a repetir todo este trabajo que hemos hecho o las descripciones del producto o las... ¿Cómo, Lili, qué experiencia has tenido y cómo lo has vivido de engranar todos los objetivos, porque hay un gran objetivo general, pero dentro de cada gabinete, para usar la misma ilustración, hay objetivos específicos que todo el mundo está persiguiendo, con indicadores que todo el mundo está persiguiendo y con tiempos y presupuestos que te consumen y no te dejan dormir? ¿Cómo ayudas a que todos esos equipos se engranen en función del objetivo general? Ya, desde la parte de mi experiencia cuando estaba como líder en un grupo específico, eh, yo creo que fue un trabajo más en colaboración con product managers, con business operations. Ujú. No es solamente diseño diciendo, o sea, desde diseño se pueden hacer muchas cosas más, desde cómo va a ser la experiencia y por eso es que o sea, por eso ese mi trabajo es más donde me enfoco, pero siento que siempre va a ser una colaboración en todo el mundo y también de enterarse que hay cosas que se están creando que tal vez no se están creando de la mejor manera. Para darte un ejemplo, estábamos construyendo una aplicación que teníamos un design system que creíamos que todo el mundo desde ingeniería lo estaba utilizando, pero la realidad fue que no y todo el código estaba hecho un chocolate. Entonces, eso obviamente si se iba a crear un producto que se iba a lanzar, que iba a ser sostenible, que se iba a mantener, pues no iba a ser así, porque si en algún momento un ingeniero se iba, pues significaba que básicamente nadie iba a saber qué código, qué fonts, que cualquier cosa, y estoy hablando más desde front-end, estaba Ujú. utilizando y para poder cambiar eso y limpiar código es súper caro y es súper lento. Ujú. Entonces, Iba a salir mejor empezar desde cero. exacto, sí, entonces ahí fue más como cuando nos dimos cuenta en otro testing, y es ahí más o menos cuando tú empiezas a darle como más
advocating, like cuando empiezas a hablar más como, hey, el diseño es súper fundamental y tienes que literal un poquito como pelear a business o a PMs diciéndoles como, hey, si lo lanzamos así, esto va a ser Fracaso. mal. Like, se puede lanzar, pero no va a ser sostenible. Like, ¿cómo lo podemos mejorar? Entonces, ahí es donde empiezas y dices como, bueno, mira, podemos empezar con un design system en el que todo funciona y se ve de la misma manera, pero esas son cositas que creo que si hubiésemos tenido un mejor jefe, se hubiese dado cuenta muchísimo antes desde la parte de diseño de, ok, los diseños de esta diseñadora están viéndose de esa manera, los diseños de este diseñador se están viendo de esta manera, lo cual significa que toda la aplicación está súper diferente. Entonces, ¿cómo podemos tomarnos un momento para mirar y analizar y de ahí pues empezar a crear todo que es suficiente? Entonces ahí cuando nos dimos cuenta de eso, ¿qué sucede? O sea, nadie es perfecto, todo el mundo está construyendo rápido. Claro. Eh, Básicamente con ingeniera que estaba en ese momento y con otro diseñador nos sentamos y empezamos a decir como, ok, necesitamos construir un design system que nos va a funcionar a nosotros para nuestra aplicación con fundamentos que viene del otro, pero que va a estar bien, o sea, como que todo va a estar solucionado. Al final de todo se construyó súper bien. eh, y bueno, pues o sea, es así como empiezas a mejorar la cosa, no sé, como que tienes que estar pendiente de varias cositas y de donde tengas la parte de diseño, de comunicación, que crees que le va a mejorar a la compañía, pues en un montón de cosas y tener algo como objetivos. O sea, hay veces los diseñadores somos muy pasionales y decimos como, no, es que no me gusta, pero es más como, hey, la verdad es que no va a funcionar y la razón por la cual es esto, esto y esto. Entonces, ser un poquito más fuertes y directos con los Menos, equipos, sí, menos apegados, más manos abiertas, ¿verdad? menos apegados, más manos abiertas también, y enseñarlos a entender, porque hay gente que desde la parte de business nunca van a entender diseño y va a ser así, o sea, como que De tú acuerdo. nunca les vas a poder explicar por qué esto es así, a menos de que vengan de un diseño background, porque ellos son más metódicos, tú sabes, es más como user flows, to the point, like cuál es el que me está generando resultados. Pero hay cosas que si quieres generar resultados, la empatía, así seas el más business expert, es súper fundamental. Ujú, de acuerdo. Perdón, ¿a qué te refieres cuando hablas de principios del pensamiento de diseño? ¿Cuáles son? O sea, hay cosas que visualmente en nuestra estructura mental y nuestros Ujú, mental models vienen dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de la manera en la que cómo crecimos, la manera en la que experimentamos una página web todo el tiempo. Like, todo el ujú. mundo ya sabe que un search bar se ve de una manera. Así Todo el es. mundo ya sabe que una Y navegación. está en un lugar, y está en tal lugar. No lo buscas al fondo de la página, por ejemplo. Exacto, entonces como esos principios es como retomar y mirar como, ok, bueno, no te tienes que inventar la rueda otra vez, like, todo ya está listo. Hay un montón de design systems que ya están creados, entonces ¿cómo puedes traer eso en tu proceso y empezar a educar a las otras personas y decir como, hey, yes, tu idea de esto está genial, pero la realidad es que cuando estamos pensando en diseño, like, si vamos a crear algo bueno, se tiene que pensar de esta manera. Obviamente, diseñadora, puedo cometer errores y se puede mirar, pero lo hermoso de diseño, especialmente producto, es que lo puedes testear y si no funcionó, pues lo mejoras y punto. O sea, el usuario te dice que no está funcionando o las métricas te dicen que no está funcionando, pero crear esa, like, elemento fundamental de fuentes, de cohesiveness, de coherencia, de colores, de eh, información de la arquitectura, todo eso hace parte de los principios de diseño. ¿Y cómo manejas aquello de, ah, se te ocurrió algo y quieres empujar que funcione, que no está conectado estrictamente con el sistema de diseño que está vigente? Por ejemplo, ya, para usar el mismo caso de la barra del search, todo el mundo lo ha puesto en el mismo lugar y está allí centímetros más a la izquierda, centímetros más a la derecha, pero ha estado allí siempre. Y nos hemos conseguido con productos y diseños que han cambiado cosas que las dábamos por
garantizado en un lugar de una forma con una funcionalidad, pero cuando alguien irrumpe, tiene una idea disruptiva y la aplica, decimos, qué espectacular, o sea, esto está mucho mejor, porque a nadie se le había ocurrido nunca. ¿Cómo manejar esa tensión que puede tener cualquier creativo que está diseñando y desarrollando un producto y que va en contra de la corriente y de lo que ya está hecho y probado desde hace años? Desde mi punto de vista, hay veces las bases tienen que ser las mismas, o sea, como que hay cosas que ya desde la parte mental está bien, pero al mismo tiempo, o sea, creo que como diseñadora aún sigo en el proceso de experimentación en cómo poder innovar en diseño. Un buen ejemplo de equipos que innovan y que me sorprenden cada día es Figma, con todo lo que hacen. Supongamos esta semana lanzaron algo tan simple pero tan fun. El cursor chart se cambiaba a un emoji de un gato, de un perro, de What? un rabbit, de un cherry, de todo. Y es Ajá. como con el equipo en el que estoy trabajando en este momento, nos lanzamos a hacer algo en Figma que estamos creando y solamente por el hecho de tener un cursor chart en el que aparece el gato que sé que hace "huh" en un meme, Ajá. it literally just changed the room and the energy of having fun. Estamos Claro. haciendo algo estructurado, algo que se tiene que terminar, pero con esos pequeños detalles de la misma estructura, o sea, el curso chart sale de esa manera, el Ujú. search sale de esa manera, pero como cuáles son esos pequeños details, creo que sería esa más la descripción, esos pequeños detalles, como que al final del cake está el cherry at the top, tú sabes, la Ujú. fresita arribita, Las- entonces como que eso es cuando dices como, wow, that is amazing. No se inventó todo, está la misma estructura, pero más como cambian un poquito la cosa con algo que es más moderno, más in, más cómo la gente se comunica hoy en día. ¿Cómo nos comunicamos? Con emojis, con Sí, stickers, con GIF, esa es la manera en la que nos comunicamos. sí, Si alguien no te definitivamente. responde con un emoji, tú ya te sientes triste. O sea, Sí, literal. sí, sí. Lili, ¿estudiaste artes, comunicación, medios? ¿Dónde descubriste tu talento? ¿En qué momento te diste cuenta que a esto era lo que te querías dedicar? Ya estudié comunicación social y periodismo en Colombia. De ahí me vine para Estados Unidos como au pair, de hecho. Fui au pair por 2 años y para los que no saben qué es una au pair, es literal una niñera que vive en la casa de una familia en Estados Unidos y básicamente aprendes inglés pues durante ese tiempo. Y durante ese momento estaba en San Francisco y San Francisco pues siempre ha estado súper reconocido por el Silicon Valley, que es donde están todas las empresas de tecnología como Meta, como Twitter, o sea, estaba literal al lado de todo el boom de tecnología y como que se me entró el chip que siempre desde diseño como que, como que podría crear muchísimo más que solamente con comunicación. Ujú. Y nada, fue un trabajo duro de empezar desde cero, de ganarme un scholarship en una non-profit en San Francisco, de ahí poder seguir trabajando como niñera y estudiando y consiguiendo mi primer internship en el que me pagaban, $1,000 y ahí podía now seguir estudiando como visual designer para poder mejorar. Entonces como que fue más como una experimentación de todo y llegar en el proceso en el que quería. Al comienzo no quería lanzarme a UX UI porque sentía que mi inglés no estaba tan bueno Ok. en ese momento. Entonces empecé con los fundamentos de diseño, que es composición, creación, que es visual design. Y de ahí ya después de un año trabajando en una empresa de un e-commerce, me lanzo a estudiar UX UI en Berkeley University, un programa que tenían ahí. Y ya, es así como la cosa pasa, pasa un montón de cosas y ya, o sea, como que siempre desde mi punto de vista ha sido como latina, inmigrante, con una familia Ujú. literal lower class en Colombia. Mi papá tenía un tallercito en Bogotá en el que reparaba carros. Mm. El poder estar en lugares como Nueva York, el haber estado en San Francisco, el estar en conferencias en México, Copenhague, San Francisco, eso me llena de alegría para poder inspirar más latinas y más latinos and Latinx, empezar
en pensar que sí se puede Sí. y en hacer lo que te conecta y te hace feliz. ¿Y sabías que esto era lo que querías cuando eras niña, cuando estabas en la escuela, en la prepa, en el high school? ¿Sabías que por aquí se iba a ir la cosa contigo, el diseño, las relaciones sociales, la comunicación, o lo descubriste por algún evento fortuito? Mi sueño era ser diseñadora de modas, pero mi papá fue Muy como, ni loca, ni loco le pago esa bien. carrera. Claro, de eso no Eh, vas a vivir. exacto, básicamente. Entonces me pagó comunicación social y ya en mi tercer semestre de comunicación social empecé a trabajar en radio, lo cual fue una experiencia increíble y creo que como que, y eso era algo que hacía, que decía en mi charla en México este año, como que tu pasado, así haya empezado como comunicadora y haya cambiado en diseño cuando ya tenía 25 años, 26 años, like, todos esos puntos de tu vida son un poco messy y tienen, like, momentos en los que son un poco duros, Sí. pero no significa que en esos momentos no tienes pequeños regalitos que te van a ayudar a ser mucho mejor y que te van a servir. O sea, ahorita sigo con mi podcast en el que hago radio, en el que entrevisto, en el que la gente me Correcto. encanta cuando hablo con ellos y me dicen como se sintió perfecto, la energía estuvo súper fluida, entonces son como talentos escondidos que es chévere explorar porque como que siento que todo el mundo nace y que se tiene que crear de esta manera y se tiene que hacer de esta manera y que te tienes que casar en este momento. Entonces, Ujú. como todas esas estructuras que han sido socialmente establecidas por muchísimos años, like, no se tiene que ser así, like, tú puedes cambiar de carrera cuando se te pegue la gana y empezar desde cero y hacerlo y why not. Ahorita me aprobaron para hacer mi maestría en diseño, Design Management Entrepreneurship Strategy en Barcelona. Y, o sea, voy a cumplir 33 años este año. Para otra persona sería como, no, ya estoy muy Sí. viejo, que me voy a mudar, estoy viviendo en Nueva York, a Barcelona, pero es como en esos momentos es cuando te conectas con quién eres, te sacas de tu zona de confort y esos momentos son los que cambian tu vida. So, like, cada cosa te lleva a una cosa mucho mejor. Es mi... Tienes, tienes un compatriota que se llama Quique Pulido, que es director de arte de HBO, y lo tuvimos aquí hace algunos episodios, creo que para finales del año pasado, y él nos Ajá. decía que me recuerdas cuando cuentas lo de tu papá, porque él le dijo a su papá que quería estudiar diseño gráfico, y el papá le dijo, pues cuando puedas pagarte esa carrera, estúdialo, pero yo no te voy a pagar esa carrera, vas a estudiar odontología. Ya, ya. Entonces, él entró a estudiar odontología, tuvo un accidente donde se rompió en varios pedazos el brazo y no podía seguir estudiando y no podía hacer las prácticas. Y bueno, entonces le permitieron estudiar diseño gráfico porque era lo que podía hacer, porque le servía la mano para poder mover el mouse. No, Entonces, qué triste. mi- Sí, o me- sea, igual, lo que es tuyo, así se te tenga que romper la mano, así allá es, llegas, ya. así es, así es. Lili, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar? De cualquier tema. Em, siempre escucho a Jay Shetty. Eh, Uf, yo también. Sí, señor. El podcast. exacto, el podcast de él es increíble. Los dos Increíble. libros, How to be a Monk y The Ways to Love, The Language. No lo he leído. Buenísimo, buenísimo. Y les recomiendo, si tienen Spotify Premium, ya pueden escuchar el libro al mismo tiempo y si están leyendo, es buenísimo. Y ahorita estoy leyendo No Bad Parts. A ver, lo voy a traer. Eh, Se llama No Bad Parts y es básicamente Healing Trauma and Restoring Wholeness with the Internal Family System Models. Mm, Básicamente es un libro en el que te hace reflexionar que, o sea, tenemos un inner critic, tenemos un monkey mind, tenemos un montón de cosas, pero cómo no verlo desde la parte de it's not bad, it's part of ujú, being human, ujú. por un psicólogo. Entonces, ya, muy chévere, la verdad. Como que hablando de la creatividad, hablando de conectar con ese inner child, tenemos que perdonarnos de muchísimas cosas que suceden y no solamente es por nosotros mismos, es por la sociedad también. Y como eh, temas de esos son los que me encanta escuchar para poder ser mejor persona. Sí, te escucho a lo largo de la conversación que hemos tenido y ahora con esta recomendación de este libro. Lili, ¿y tú conectas mucho o intencionalmente conectas la salud mental, el self-awareness, con el desempeño profesional? Lo haces contigo y también lo ves con otros, es integral para ti. Es integral, es integral.
la energía que otra persona te da es como ellos están en ese momento, no es como tú sientes que está hacia ti, o sea, y hay momentos en los que mi energía, como diríamos en Colombia, está picha, está mal, está ya horrible porque han pasado mil cosas, porque le terminó a mi novio, o sea, un montón de Sí, cosas. Pero el poder estar tranquilos y es un goal mío, like, literal quiero ser Lily Zen, ah, el poder estar tranquilos, el poder estar conectados, el poder estar en paz y darnos ese tiempo para nosotros es fundamental y el entendernos también, porque hay momentos en los que ni yo misma me entiendo, tú sí, sabes, nos pasa a claro, todos. claro. Entonces, como que el mejor investment, la mejor inversión que se puede hacer en la vida es uno mismo. Sí, Y son con esas pequeñas cositas que te hacen feliz, conectando con tu inner creativity, saliéndote a montar en bici por 5 horas, escuchándote un podcast que te encanta, leyéndote un libro de ficción que te lleva a la luna y que te regresa, dibujando el pajarito que ves cuando vas caminando en el bosque, I don't know, todas esas sí. cositas que parecen ser like no significativas at all, son las que literal nos vamos a acordar cuando seamos unos viejitos, lo veo de esa manera. De acuerdo contigo. Lili, pues quién eres y lo que haces engrandece la comunicación. Gracias por representarnos también en los espacios donde estás y además por regalarnos tu tiempo y tu sabiduría en comunicación activa. No, 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 gracias a ti, Germán, por invitarme y a tu equipo también. Espero que este podcast haya ayudado y que ayude a un montón de gente a que se sientan inspirados, a conectar con lo que realmente vale en la vida. Un trabajo se pasa, Sí, una empresa nunca va a poder definir quién eres, entonces como enfócate en ti, no que te vayas de flojo y no hacer nada, pero enfócate en ti para que puedas ser como esa mejor persona y tener esa buena energía con todo el mundo. Like, necesitamos más buena energía en este mundo que mala energía. de acuerdo. Lili, ¿cómo puede ponerse en contacto la gente contigo o la posibilidad de conectarse con Soul Doodle? ¿Qué puede hacer? Ya, Solduros está la página. El primer link que está en la página te lleva al Discord, donde están todos los challenges. Nos pueden seguir en Instagram, Solduros, también en LinkedIn. Y pueden conectar conmigo en LinkedIn, pueden conectar conmigo en Twitter. Ahorita estoy en un Instagram break, pero Ok, tal vez regresaré porque es necesario. A veces es sí, necesario tener de Instagram acuerdo. breaks. Pero sí, like, en LinkedIn, you can find me all the time y nada, súper emocionados de conectar, de poder hablar con personas. Ayer, de hecho, una chiquilla, ya para terminar, sé que estamos pasados de tiempo, No problema. me consiguió en Instagram por mi podcast, porque estábamos hablando de burnout. Somehow, escucha la entrevista, me dice, voy a New York, ¿quieres que te lleve algo de Colombia? Le digo, oh my God, tráeme un cafecito What? de pergamino. Nos encontramos, la más divina del mundo, hablamos, nos inspiramos mutuamente y creo que ese tipo de conexiones son las que valen la pena y que no es que te tengas que volver el mejor amigo de esta otra persona, pero si lo puedes ayudar en 5 minutos de su vida, que lo haya cambiado, that's what matters. Es lo que más importa. Definitivamente, y esas son las cosas que hacen que cosas como estas que estamos haciendo ahora o que tú haces en el podcast, tú digas si vale el esfuerzo, si vale la producción, si vale el tiempo, si vale la dedicación, si vale lo que cuesta, si lo vale. Total, total. Y no todo tiene que ser monetización, porque te Así es. mueres, el día que te mueres, te vas y nada te llevas. Así es. Así es. Pues Lili, mil gracias. Gracias a ti, un gusto. Bye bye. Pues amigos, entren a la descripción de este episodio. Allí se van a conseguir los links que lo conectan y te conectan con Lili Bustos de las cosas que nos habló, los libros que nos recomendó, su sitio web, dónde está su podcast. Todos esos links los vas a conseguir en la descripción de este episodio, donde sea que lo estés escuchando. Además, como ya la escuchaste, ella dice, te respondo. Y yo doy fe de eso. Nos respondió cuando nos recomendaron a Lili y le hablamos y nuestro primer contacto fue por LinkedIn. Pues allí logramos ponernos de acuerdo para tener esta conversación, así que no pierdas la oportunidad de preguntarle, hacerle alguna, comentarle alguna inquietud, alguna duda que tuviste durante escuchabas este episodio. Bien, este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales, de Wendy Saucedo en el concepto gráfico y de Óscar Osorio en la edición y la postproducción. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.